Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro director del Instituto Municipal de la Juventud en Culiacán, Eric. Eric, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Miguel, Max, gente que nos está viendo, nos está escuchando. Igual un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y nos acompaña también nuestro co-host de la noche, Max Pérez Altamirano. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El Día de la Internacional de la Juventud ahora, ¿eh? Sí, hoy es el Día Internacional de la Juventud. Hoy es 12 de agosto para quien nos escucha por el podcast Spotify el lunes o el domingo u otro día. Estamos grabando el día 12 de agosto y en el marco del Día de la Juventud estamos teniendo como esta serie de invitados especiales de jóvenes en el poder. De hecho, el capítulo se llama Jóvenes en el Poder, Eric, Max. De jóvenes en la política que están haciendo ahorita en Sinaloa, más que nada, pues referencia, ¿no? Que están llevando acciones en pro de los jóvenes, que están poniendo sobre la mesa la agenda juvenil en el estado y que son más que nada nuestros representantes, ¿no? O los representantes de los jóvenes. Ajá. Porque jóvenes relevantes en política. Sí, porque hay un debate, Max, entre si no son jóvenes los de 30, los de 20, pero... Lo bueno que Eric sí es joven. Sí. Sí, Eric sí es joven. Eric, cuéntanos qué onda, ¿qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Actualmente estás en el IMJU como director, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha ido? Bueno, primero que nada, soy Eric Antonio Zamora García. Tengo 23 años, recién cumplidos ya en... Generación Z. Generación Z. Ya en junio. Soy ingeniero industrial, actualmente cursando una maestría en administración de calidad y productividad. Pues básicamente la labor como representante en el Instituto de la Juventud es ser la representación juvenil en el ayuntamiento, darles voz a los jóvenes a nivel municipio, el estar atendiendo las necesidades de ellos, cada vez más estarnos acercando, darles oportunidades y ver las áreas de oportunidad que hay en los jóvenes, ¿no? Que hay en la juventud en materia de educación, de deporte, de cultura, de abrir espacios en el tema laboral, etcétera, etcétera. Y desde la trinchera que nos corresponde en el instituto, pues hemos estado muy ocupados, también siendo muy afectados por el tema de la pandemia. Cabe resaltar, la pandemia es algo que nos ha afectado a todos en todos los ámbitos, tanto laborales como económicos, sociales, etcétera, etcétera. El gobierno no es la excepción, y menos el Instituto de la Juventud, siendo un nicho tan vulnerable y tan perjudicado en esto de la pandemia, sobre todo por el tema de que mucha gente pues a esta edad pues quiere empezar a emprender y quizás ahorita es más complicado por los factores externos que hay. Muchos amigos que han perdido sus empleos por los recortes que han habido, igual por esto que nos ha venido a afectar realmente a todos. Y de igual manera pues desde el instituto estamos intentando pues adaptarnos a esta nueva modalidad, contra esta adversidad, siempre estar buscando alternativas para tener a los jóvenes activos, preparados, capaces, y sobre todo esto pues buscar acompañarlo con oportunidades para ellos, ¿no? Es bien sabido que de nada nos sirve tener jóvenes muy capaces si no hay oportunidades que sean pues equitativas, ¿no? Exactamente. Sí, bien preparado, Eric, Max. No, viene letrado. Sí, viene filoso. Decías algo muy, muy cierto ahorita. El INJU funciona como un resonante o una bocina de la voz del joven en Culiacán, ¿no? Bueno, en tu caso porque es municipal. Y ahorita con el reto de la pandemia es muy difícil, quizás ahorita tú como director de un instituto municipal, tener nuevas estrategias para que esa voz suene. ¿Cómo se ha adaptado el gobierno de Culiacán o cómo se ha adaptado el INJU, el director del INJU en tu caso, a esos retos de la juventud ante el COVID? Pues, ¿cómo ahora le dan esa voz si ya no hay eventos, ya no hay actividades grandes como las que había antes? O sea, ¿cómo se ha adaptado a nuevas tecnologías? ¿Qué han hecho, pues? Mira, el mensaje del alcalde, el licenciado Jesús Estrada Ferreiro, ha sido muy claro en el que hay que cuidarnos, hay que mantener la sana distancia, atender a las medidas de protección civil, y siempre hemos estado muy de la mano trabajando como te comento, con protección civil, preguntando constantemente, oye, ¿cómo van los casos? Oye, ¿qué medidas se están aplicando? Para nosotros pues, trabajar un poco de la mano con el esquema de trabajo que trae el municipio. De igual manera, te digo, nosotros pues estamos aprovechando
las tecnologías que han venido ahorita a salvar muchos de los eventos, de los objetivos que tiene el instituto, porque aunque es difícil, porque vaya que ha sido difícil tener quizás ese acercamiento, porque pues no nos podemos engañar, ¿no? No todas las personas tenemos acceso a una computadora o quizás a un dispositivo móvil para internet estar. incluso. Exacto. No, pone que muchos tienen el celular pero no tienen internet. Correcto, entonces eso también se vuelve una limitante, ¿no? No solamente es tener el dispositivo, ¿no? También es saber el internet, y luego también incluso hay gente que tiene el dispositivo y tiene internet pero no sabe cómo moverle, entonces eso también es otra limitante. Además, el tema de la publicidad de lo que vamos a hacer pues también es otra complicación más. Sin embargo, el instituto ha tenido buenos resultados, hemos tenido libertad en el tema del accionar, en la agenda, en que a nosotros nadie nos ha impuesto una agenda de oye, tienes que hacer esto, y ni mucho menos. Al contrario, hemos tenido mucha libertad, y obviamente esto gracias a los resultados, esto gracias a que pues las acciones han venido acompañadas de resultados, como te comento. Hemos estado tratando de, ahorita en tiempo de pandemia, sobre todo enfocarnos en el tema educativo, en el tema de tener jóvenes más capaces. Estamos desarrollando talleres, cursos, foros, conferencias de manera virtual para que los jóvenes tengan más habilidades, tanto intelectual como cultural, como creativamente, etcétera, etcétera, porque pues es lo que te comento, ¿no? Esta educación y esta búsqueda de oportunidades tienen que ir acompañada de la capacidad de los jóvenes. No son muchas las veces que al joven se le da la oportunidad de participar en política, en puestos laborales. Entonces lo que queremos son jóvenes más capaces para que cuando llegue su turno al BAT pues respondan de la mejor manera. Entonces yo creo que es la única manera en la cual se nos van a seguir abriendo las puertas y más oportunidades, cuando demostremos con la capacidad que tenemos los jóvenes que existe, que podemos hacer las cosas de igual manera o incluso mejores que a quienes ya tienen más experiencia. Sí, de hecho las políticas públicas, no solamente de Culiacán, yo creo que de todo el mundo han tenido que evolucionar para poder pues cubrir la agenda, vaya, que tengan proyectado los institutos o las alcaldías, y que los mensajes puedan llegar, ¿no? Y en este caso está muy padre, Eric, que ustedes, por ejemplo, en el INJU hayan podido pues buscar las herramientas o buscar las opciones distintas para poder llevar el mensaje o para poder cubrir con la agenda del instituto. De hecho, miraba que hace como 2 días justo compartieron ustedes toda la agenda que están haciendo por el día de hoy. Bueno, sí, por el día de hoy, que es el Día de la Juventud, pero que han hecho durante toda la semana, ¿no? Correcto. Y está bien, porque de cierta manera se espera que, o bueno, se usa como un limitante o como una excusa también la pandemia para que otras personas o para que otros institutos no hagan nada, ¿no? Es bien fácil escudarse con la pandemia y decir, ¿sabes qué? Pues hay pandemia. La excusa perfecta. Sí, ahorita, ¿no? Sí, no, y para todo, hasta en lo laboral, sí, ¿no? sí. Me dio COVID, no voy a trabajar. Pero es padre que ustedes, por ejemplo, hayan innovado o evolucionado para poder cumplir con el trabajo que están haciendo. Y sí es cierto lo que comentas, los jóvenes ahorita por la pandemia, de hecho ayer sacó la ONU un comunicado donde, bueno, más bien un análisis, vaya, sobre lo que la pandemia ha originado en los jóvenes, no solamente en la cuestión profesional, que es lo que tú mencionabas, sino también en la profesión laboral. El tema de que estemos todo el día frente a una computadora pareciera divertido, pero llega un momento en que se acaba el chiste, pues. Sí. Llega un momento en que se acaba lo divertido, no ir a clases presenciales y estar todo el tiempo pegados a una computadora. Llega el momento en el que también te aburre o te cansa de estar trabajando en una computadora. Y esto ha generado en la juventud, sobre todo, también en las personas adultas, pero en la juventud sobre todo, según la ONU, estrés en los jóvenes. Ha incrementado la tasa de depresión, ha incrementado las personas con salud mental, etc. Y parte fundamental de que esto no suceda es que la función pública, en este caso los INJUs, como se llaman en otros municipios, hagan su tarea, ¿no? Entonces, felicidades por el trabajo que están haciendo, Eric. La verdad que está muy, muy interesante. Bueno, principalmente atendiendo a lo que tú dices, hay un dicho muy claro que es: cuando unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Ante la desgracia, pues también hay oportunidades para que, pues aprovechar, como venimos diciendo, estas nuevas herramientas para adaptar la agenda del instituto a un modo digital.
Esto también tenemos en cuenta que no es posible que le llegue a todos los jóvenes, por lo que se comenta, que pues primero para acceder a estos cursos, estos talleres, pues necesitas tener acceso a ciertas plataformas. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? En el instituto, y es una desgracia hasta cierto punto, porque pues solamente estamos abarcando una parte de la juventud, y eso lo tenemos bien claro. Entonces, nosotros estamos trabajando también para el paso después, ¿no? Para el ya que se pueda, hay que ir también a defender las causas de aquellos que a lo mejor pues se vieron un poquito más afectados. Más afectados, exacto, en este periodo de pandemia. Nosotros, pues desde el privilegio, como quien dice, podemos estar aquí viendo este foro, quizás tomando esos talleres que el instituto está impartiendo, correcto, pero igual también hay que llegarle a ese joven que pues no, a lo mejor que no sabe leer, a lo mejor que no tiene esa oportunidad de estar detrás de su teléfono viéndonos. Estos mensajes tienen que llegar a ellos también, y solamente pues desde el gobierno, desde la trinchera del instituto, de las alcaldías, de los congresos, pues podemos hacer este cambio, ¿no? Tenemos que darle voz a aquellos que no tienen voz, tenemos que estar atendiendo las necesidades que van más allá de nuestro entorno solamente personal, porque pues es bien sabido, lo que no me pase a mí no significa que no pase en el exterior. Entonces eso tenemos que llevar esa bandera bien clara, sobre todo en el instituto y desde cualquier puesto político, porque es lo mínimo que podemos hacer. Como dicen, una persona que tiene hambre no puede hacer una huelga de hambre. Nosotros tenemos que ir a darle voz a aquellos que no tienen voz. Por eso tenemos que desde el instituto tener presentes que hay jóvenes que están siendo olvidados y que están siendo afectados por esta pandemia, a los cuales a lo mejor estas herramientas no les pueden llegar. Por eso tenemos que pues, seguir invirtiendo en acercarnos a estas comunidades marginadas, en seguir mejorando la calidad de vida de estos jóvenes, para que pues, tengan una mínima oportunidad de por lo menos conocer un ambiente nuevo, ¿no? Y salir de ese estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran. Y qué bueno que lo tienes claro, Eric, porque me imagino que no solamente para ti, sino para cualquier funcionario público, asumir un puesto con tal responsabilidad en una época como la que estamos viviendo ahorita en el mundo no es cualquier reto, ¿no? Porque no es un reto pues normal, no es como cualquier otro reto que otra persona que te antecedió haya tenido que afrontar, porque cambia la mecánica distinto, las necesidades también cambian, y tú lo tienes claro, y está chido eso, porque sabes que a pesar de los esfuerzos que hagas con el único medio que tienes, que tenemos todos, que son los medios digitales, a pesar de eso, y que no son suficientes, sí, el mensaje no alcanza, porque la dimensión del problema es mayor todavía a la que pudiera aparentarse, y es padre que lo tengas claro. Sí, aparte es bien difícil para un instituto, la verdad, pequeño como el INCU, poder abarcar tanta población, porque lo hablamos, es como más o menos el 30-40% de población de Culiacán, sí, los jóvenes. De un instituto con, la verdad, poco presupuesto, el poder llegar a tanta población. Yo, Eric, tengo una pregunta. Tú eres la voz, bueno, el instituto trata de ser la voz de los jóvenes de Culiacán, pero tú, dentro ya de la toma de decisiones de un ayuntamiento, ¿cómo ha sido tu proceso de que tu voz como joven, con un cargo público, se escuche? ¿No te has enfrentado a retos difíciles con un personaje ahí, pues... Con el alcalde. Con el alcalde. Con Otón. Con Otón, saludos Otón, de hecho. Saludos. Cuando estaba Ferreiro. ¿Cómo ha sido tu proceso ese de un joven con un cargo público pues relevante? Claro. Que su voz valga dentro de pues, un gobierno de adultos, pues. Mira, y está bien interesante eso que comentas, porque va muy de la mano con lo que se comentó anteriormente. Yo ahorita pues me tengo que seguir preparando, o sea, no por estar ahorita ya significa que es que ya la quedó, conclusión pues, de tu carrera política. Ajá, exacto, o incluso de académica, porque me refiero, uno tiene que seguir educándose, uno tiene que seguir preparándose, porque si yo sigo pensando lo mismo ahorita que en 5 años, pues aquí el que tiene el error soy yo, porque yo no estoy adaptándome a cómo está cambiando el mundo. Y es algo que tenemos que tener bien en claro, ¿no? El que cuando a un joven se le abra una puerta, pues ese joven ahorita, como abanderado de la juventud o como lo quieras llamar, pues tiene que salir a responder.
porque en base a resultados es la única forma en la que vamos a quitar ese esquema o esa barrera, correcto, de que a lo mejor los jóvenes no podemos hacer ciertas cosas. No podemos tampoco ser tan resultadistas en el sentido de que también hay factores externos que influyen en los resultados, ¿no? Como bien comentas, el tema de la pandemia también es algo que viene a perjudicar quizás la agenda de trabajo, ha afectado el presupuesto, que te digo, también los resultados se ven afectados por cuestiones externas. Sin embargo, volviendo a lo que me has preguntado, he visto mucho apoyo por parte de tanto del alcalde como de las instituciones a las cuales nos hemos acercado a querer colaborar, etcétera, etcétera. Se han portado de muy buena manera, porque hay una mentalidad muy clara, ¿no? En el ayuntamiento, y yo supongo que esto se debe de trasladar a tanto en el tema laboral, en las empresas, etcétera, etcétera, que es cada dependencia, llámese instituto, municipal, etcétera, etcétera, órgano, pues tenemos que apuntalar hasta un objetivo, ¿no? Todos tenemos que trabajar hacia un objetivo que es Culiacán, que es su población, que es que le vaya bien, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, jóvenes, niños, llámese quien sea, Culiacán. Tenemos que trabajar todos hacia un mismo objetivo, y eso todas las dependencias del ayuntamiento lo tienen claro. No podemos estar cada quien jalando para su lado, porque esto no va a funcionar. Cada quien tenemos desde nuestra trinchera pues aportarle al proyecto que se llama Culiacán. Tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto funcione. Y como te comento, hemos tenido muy buen recibimiento desde que yo llegué hasta el momento, por parte de todos, de cada uno de los encargados de tanto del instituto como del ayuntamiento, y nos han dado libertad en la toma de decisiones, lo cual yo agradezco, y porque confían en el trabajo, ¿no? Confían en el trabajo de un joven, y espero que con esto pues también se le abra la puerta a más jóvenes. Sí, tocaste dos temas bien interesantes. Uno que va justo con el mensaje que queremos dejar aquí en el podcast y en la transmisión de Project TV y por Facebook. El primero es de que, si bien es cierto, no tenemos que ser resultadistas, sí tenemos también que pensar en que tenemos una posición privilegiada como jóvenes al frente de cualquier organismo, en este caso en el INJU, y por ende tenemos que dar resultados para que luego no se nos genere ese estigma que se le pudiera tener a los jóvenes de que la juventud afecta directamente a la capacidad, ¿no? Entonces, además que siempre cargamos con cargan más los jóvenes con ese estigma de que tienen que forzosamente demostrar resultados para que no los juzguen por su edad, sí también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Porque de hacerlo o no hacerlo resulta automáticamente pues repercute más bien en los otros jóvenes que van a buscar tal vez una oportunidad, porque si nosotros como jóvenes no damos un papel o no damos resultados, el estigma va a continuar, y a los demás jóvenes que deseen o que aspiren en un cargo de igual posición o menor o mayor, pues se va a generar ese mismo estigma, pues, de que la juventud está peleada con los resultados o que los jóvenes no dan resultados. Eso por un lado. Y otro, ya por el lado de los políticos adultos, también es importante que los políticos adultos o los políticos que predominan en la administración pública y en la política tengan esa apertura para poder incluir a los jóvenes en la toma de decisiones. Por dos maneras, por dos vías. La primera vía, porque eso habla de ellos, de terceras personas con apertura, y de la otra vía, de que realmente acepten de que los jóvenes tal vez tienen otras ideas distintas a los que ellos tienen, y que tal vez lo que hablábamos la vez pasada, ese entreveramiento generacional entre las ideas jóvenes y las ideas viejas puedan generar mayores resultados para quienes gobiernan, en este caso ustedes, que es la ciudadanía. Y oye, Max, y la verdad que en el caso de Estrada Ferreiro, pues sí se ve que no sé, Eric, sí se ve que es un tipo como que sí le apuesta a los jóvenes, ¿no? Sí. De un tiempo para acá sí se ve como que muy... Oye, creo que hace mucho un comentario de que, creo que él fue el que dijo, ¿no? De que es para llenar eventos los jóvenes, algo así, creo que había comentado. No me acuerdo, pero hoy... Hace rato, pero en la práctica sí lo ha hecho, no lo ha hecho mal, pues. Hoy dio un mensaje muy bueno, hace como 2 horas o 3, dio un mensaje muy bueno para todos los jóvenes, pero previo a eso puso un post.
puso un post que puso: jóvenes, tengo un mensaje para ustedes en 1 hora. Y luego puso puro camarada. Puro compa. Y a la raza, camarada, compa, algo así. Y a la raza, por lo menos a los plebes, como que eso habla muy bien de él. Sí, pues. Su community manager, de hecho, tiene muy buen lenguaje. Quiero pensar que es un community manager. Hay que pensar que fue el alcalde. Bueno, el alcalde tiene muy buen lenguaje juvenil en redes sociales. Sí, pues parte de eso, como comentas, es necesario que haya en política ese choque de ideas, porque a partir del debate, oye, yo pienso esto, se va a generar un choque, pues, de conocimiento que va a ayudarnos a la mejor toma de decisiones, ¿no? Ahí es cuando va a crecer realmente el conocimiento, cuando vamos a ahora sí ver, como dice, las dos caras de la moneda. Sí, cuando vas a ver de la postura del joven, la postura del adulto, ok, yo pienso esto otro, yo digo que tú estás mal por esto, yo digo que tú estás mal por esto, y ahí es cuando realmente nos abrimos de mente y empezamos a ver todos los panoramas, y es cuando dices, generar resultados ¿para quién? Hay que ver que a lo mejor, pues, para ti una política pública exitosa, no sé, cuando te acercas a las sindicaturas, a las comisarías, dices, oye, pues para ellos la política es que tengan drenaje, que tengan... Sí, las básicas. Y a lo mejor para otro sector eso no es algo con lo que ya viven, ¿no? Y es su entorno que para ellos ya no es normal. Entonces, pues tenemos que generar, como dices, ese choque generacional, ese salir a la calle, ese ir a conocer los diferentes entornos, para ahora sí poder generar políticas públicas más integrales y más incluyentes para todos. Sí, es una bandera que siempre, yo desde que me acuerdo que hemos andado en esto de la administración pública y la política, que siempre ha existido la bandera la pelea más bien entre la experiencia contra la juventud. Y siempre, a pesar de que pues los jóvenes, va a existir, que los jóvenes se han aperturado un poco más a estar dispuestos a aceptar decisiones o aceptar posturas arcaicas, es más de qué lado, de enfrente, donde no se da esa apertura al choque de ideas para poder generar algo. Pero en el caso de Culiacán me queda claro que no. Bueno, quiero pensar que no. Además, sí, digo, a mí me quedó bien el alcalde, la verdad, sí, que es un tipo que me cae muy bien. Y fíjate, dices algo muy cierto. Las políticas públicas regularmente son transgeneracionales, pues no es una política pública. Bueno, hay políticas públicas que son para un tiempo determinado, de momento, pero regularmente las políticas públicas es para varias generaciones, pues lo que se implemente va a funcionar para la persona que está viviendo ahorita, el hijo de esa persona y posiblemente su nieto, pues. Entonces, en ese aspecto, sí, el político adulto tiene que escuchar al joven, porque el joven es el que va a vivir la gran parte de esa política somos pública. Somos los beneficiados / afectados. Ajá, pues, de exactamente. esa y el adulto política. ya, pues de alguna manera, ya va para afuera, pues. Nosotros vamos a vivir. Por decirlo de una manera. No tan feo, para que no me regañe mi mamá. Pero nosotros somos los más afectados o beneficiados por esas políticas públicas implementadas por adultos. Claro, y el contexto tiene mucho que ver, déjame decirte también, porque, como bien comentas, una persona que a lo mejor ya tiene experiencia en el labor social, en el tema político, a lo mejor ya, como dices, que tengas experiencia no significa que seas más capaz, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esa experiencia venga acompañada de logros, de fracasos incluso, que es lo que también te va a dar, pues ahora sí que bases para poder decir, oye, yo hablo de esto porque conozco esto, ¿no? O cuando dicen, yo no quiero que hagas esto porque yo ya la regué aquí, yo ya sé que esto no, que no va por aquí la cosa, ¿no? Entonces siempre hay que tomar decisiones en base al contexto que estemos viviendo. Y como dices tú, los jóvenes, pues nosotros pues tenemos que cuestionar, ¿no? Y tampoco, como dices tú, no aplaudir todo, pero tampoco criticar todo, ¿no? También hay que ponernos... aprovechar los consejos de gente que ha llevado cosas. Pues. Y sobre todo ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Y a lo mejor esta persona está proponiendo esto porque está viendo por este grupo de personas, o a lo mejor esta persona se está inclinando por acá porque su entorno más o menos guía que su tendencia o sus políticas vayan enfocadas a este grupo, lo cual no está mal, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que cada persona va a preponderar y ya ese ya es subjetivo, ¿no? Ahí el interés ya es subjetivo. Sí, pues ese, como diría últimamente este adagio, cada quien habla desde sus privilegios. Correcto. Y también desde sus privilegios y también desde sus necesidades. Entonces cada quien pues tiene su opinión.
Oye, Eric, pues ya para concluir el podcast, que dura aproximadamente media hora, no, podemos aquí platicar sí. 1 hora, 2 horas, y justo por el tema que se llama Jóvenes en el Poder o Jóvenes al Poder, ¿qué pudieras tú decirle o dejarle como a manera de conclusión, de mensaje a los jóvenes que aspiran tal vez llegar al poder? Llámese el poder no como algo maquiavélico, no, sino llámese como una responsabilidad o tal vez un puesto de elección popular, ¿por qué no? Pero ¿qué mensaje tú como ya funcionario con el cargo más importante que pueda tener un joven en Culiacán, que es representar a los jóvenes de Culiacán, qué mensaje pudieras darle a esos jóvenes, en este caso de Culiacán o de cualquier otra parte que nos esté escuchando? Sí, mira, primero que nada, hacer énfasis en, como tú dices, que el poder no lo tenemos que ver como algo malo, sino el puesto de donde nacen quizás los cambios, ¿no? Porque a partir del poder es donde podemos darle voz a los que no tienen voz. Y mi invitación a los jóvenes es, como se comentaba aquí anteriormente, es que salgan, que se informen, que hay un mundo afuera de estas 4 paredes. Con cubrebocas. Del teléfono, obviamente con cubrebocas. Y que se enteren, ¿no? De que hay una realidad fuera de lo que conocemos. Como bien dices, desde el privilegio nosotros podemos dar estos consejos y podemos hacer estos cambios que necesita para defender a esas clases que son más vulnerables. Entonces yo los invito a que se informen, a que cuestionen, a que aplaudan lo que hay que aplaudir, pero también critiquen lo que hay que criticar. Entonces, pues nada, que chequen la agenda del instituto. Ahora sí, ya haciendo un poco de promoción al INPU. Mañana tiene rodada, ¿no? Mañana hay rodada, partiendo desde el estacionamiento del Jardín Botánico y terminando en el Asta Bandera. Ahí los vamos a esperar. De igual manera, agradecer al equipo del INPU que ha estado bien pendiente, que ahí cuidando pues que todo salga bien y sobre todo atendiendo a las necesidades de los jóvenes. Entonces queremos invitarlos a que chequen la página del INPU. Hay una agenda muy nutrida, llena, con colaboraciones muy importantes con el grupo de Cruz Roja, con Dorados, con jóvenes emprendedores, etcétera, etcétera. Con políticamente. Con políticamente. Y pues nada, que desearles un excelente día, su día de la juventud. Agradecerles que nos hayan visto y pues el instituto seguirá teniendo las puertas abiertas y pues estamos para servir. Max, ¿tus conclusiones? No, pues la verdad, muy buen trabajo el que has hecho, Eric. Creo que es relevante mencionar que llegaste en momentos adversos al INPU, en pandemia y a mitad de administración. Entonces sí has tenido, y ya lo hablamos anteriormente por WhatsApp, de que sí, tu agenda y tu trabajo se ha adaptado muy bien a las adversidades, pues. Y la verdad te felicito. Reconocimiento al director del INPU de Culiacán. Oye, Eric, y nosotros en todos los podcasts que tenemos, generalmente para terminar el podcast, hacemos una recomendación de un programa de televisión, de una serie, libro, artículo, revista, documental, que nos guste mucho para que la gente, además de que nos escuche, se lleve como que algo adicional, ¿no? Y si la gente nos ve, si nos sigue nuestras recomendaciones. Entonces, yo y el Max siempre damos recomendaciones, ya son las mismas, ya. Ya, entonces, nos va el show. Eric, una recomendación que tengas de algo que tenga que ver con política, o tal vez no con política, pero que tú creas que deben los jóvenes de ver, escuchar, leer. Mira, hay una novela muy padre que a mí me encanta y se llama Los Miserables. Es la novela escrita por Víctor Hugo, que me parece súper padre y sobre todo que es muy adaptable a todos los contextos, porque es como esta lucha de la moral, de quizás el tener el punto de vista, a ver, tú desde el privilegio, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué es muy filosófica, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Y si la pueden, hay películas, si van a ver la película, vean la película, que son como 4, está muy larga, pero les recomiendo los libros también. Es un musical, ¿no? No, esa es la nueva. Es que fue una obra de teatro de hace muchísimos años que le hicieron. Bueno, primero fue obra, después fue libro, y tiene adaptaciones ya ahorita. Tiene adaptaciones de Milkos. Sí, es francesa. Sí. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Por nuestra parte es todo. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye. Políticamente.